Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Hoy día es miércoles 18 y es la última reunión de este primer bloque que hemos tenido en el año que ha tratado sobre mitos y un poco de filosofía. Hemos tratado diferentes temas, pero todos apuntados hacia el llamado del despertar interior, todos educándonos un poco sobre la parte de la mente, hablándonos de la disciplina. Y yo quería preguntarles muy brevemente en estos minutos iniciales que me digan una cosita o dos máximo muy breves que ustedes se recuerden. Me recuerdo de tal reunión, una reunión, uno o dos puntos que les vengan a la cabeza. Muy chiquitito para estos primeros minutitos antes de comenzar. Estás muteado, Fernando. ¿En relación a qué, Ernesto? A los temas que hemos tratado a lo largo de estas semanas. Mira, más que en realidad en sí en el tema, a mí yo quiero comentar lo siguiente, muy breve también. A mí me gusta, me encanta mucho que se hagan estas reuniones hablando sobre mitos. Creo que ha sido una excelente iniciativa. Primero porque le veo dos virtudes maravillosas. Una, que en ningún lugar, en realidad, por más grupo que busquemos, etcétera, vamos a encontrar un espacio en el cual podamos hablar de mitología griega que es tan maravillosa y tan rica en tantos sentidos. Y el plus que le estamos dando es darle esa visión a los mitos, esa visión esotérica, que es notable, porque una cosa es el estudio de la mitología y un poquito revisar la parte, digamos, simbólica, que ya de por sí es bastante rica y bastante significativa. Pero hay un valor añadido cuando hablamos de sus significados esotéricos, porque eso tiene mucho que ver con la identidad humana en general. Los valores, los defectos, las virtudes, los errores humanos, o sea, nuestra naturaleza humana completita se ve dibujada, representada y reflejada en la mitología griega. Con lo cual, a mí me parece que hace muchos años que hicimos un taller de mitología griega, les estoy hablando pues, ¿qué será? 12, 15 años tal vez. Que lo Wow. hicimos incluso en una casa, tú debes recordar porque recién estabas nuevito en Legión, Ernesto, en una casa en Barranco la hicimos. Era un curso de mitología griega. Creo que sí. Y ahí incluso, sí, tú apareces en una foto ahí cuando estaba con Roberto, con Raúl, me parece. Bueno, mucha gente, incluso fueron los sobrinos de Omar, de Ivonne también, ahí estuvieron, eran chiquillos todavía, el que ahora es marino y todo eso. Pero bueno, hicimos un curso de mitología ahí en Barranco, ¿no? En un local en Barranco. Y desde esa vez no recuerdo que se haya vuelto a tratar el tema, salvo que la memoria me falle. Tal vez lo hicimos en una especie de ideas eje, algunos años, pero de manera así muy rápida y breve. A mí me encanta, Ernesto, en general ese era mi comentario, me encanta que se haya tomado esa iniciativa de abordar un poquito, seguramente no serán todos, pero un poquito de mitología griega. Así que te agradezco mucho y creo que la iniciativa ha sido muy buena y la felicito. Iván, ¿nos escuchas? Iván, Sí, aquí si estoy. puedes, si puedes, mutéate hasta que haya posibilidad de intervenir. Gracias, amigo, porque se nos filtran sonidos de ultratumba. Gracias, gracias, Fernando. Gracias, Iván. Sí, como dices, esto de la mitología, nosotros le damos un abordaje un poco más profundo a través del ocultismo, porque es propio de una escuela de misterios entender un poco más allá en un nuevo nivel de lectura. Hace tiempo que no lo veíamos realmente, pero hay muchos otros mitos que los vamos a traer en un otro momento, ¿no? Imagino que este segundo bloque se dará un respiro, se tratarán unos otros asuntos y posteriormente retornaremos porque son riquísimos y traen muchas enseñanzas de forma muy compacta. Lo interesante de este tipo de enseñanzas es que en una narrativa, en una narración de 15 minutos, 10 minutos, te abre
un baúl lleno de cosas. Entonces es increíble lo que se puede aprender, ¿no? Gracias, Fernando. Ivonne, Vicky, ¿alguna idea que tengan de todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿O que les haya llamado la atención o que les haya parecido interesante? No necesitan decir un concepto exacto o de tal reunión, me acuerdo, no, sino lo que les haya parecido, Yo, ¿no? Sus ah, impresiones. hello. Este, Sí, yo no había escuchado nunca el mito de Eros, hasta que tú me dijiste y comencé a ver en internet, ¿no? Pero obviamente tú lo has explicado mejor que cualquier, deberías poner ahí en internet tu explicación. No había escuchado, pero yo no pensé que ese mito tenía tantas am, aplicaciones, o no sé cómo se le dice, pero tiene muchos significados, ¿no? Tiene el maíz, qué significa esto, qué significa que venga en la noche, qué significa que no quiera dar la cara, y un montón, las hermanas envidiosas, o sea, no es un mito y un significado y ya está, no, tiene un montón para uno ver bueno, yo, ¿dónde me voy a colocar? Yo me había puesto y Fernando me ha ido a ir a Ultratumba, me ha mandado. Pero bueno, eso, ¿no? O sea, tenía un montón de significados y eso es lo que me ha llamado mucho la atención, porque es el mito que más he visto, ni que hubiera visto tantos tampoco, pero que tantos significados tiene. Eso me llamó mucho la atención. eso, Eso, Ivoncita, es propio del mito. En realidad, los niveles de lectura, las camadas de entendimiento son más en cuanto uno tiene más acceso a más conocimiento. Inclusive, lo que hemos podido transmitir ha sido bastante, tanto que se separó en 2 o 3 reuniones, creo, pero en cuanto uno va buscando hay más cosas todavía, o sea, uno ya le va relatando con cada detalle, que por qué esto, por qué aquello, que qué le dijo, que no sé qué, tiene más significado. Y eso mm, lo podríamos ver en otro momento, ¿no? Por ejemplo, el mito de Eros y Psique 2, nivel 2, quién sabe, en algún momento. Pero consideramos que para lo que estamos haciendo ahora, que es una introducción, hemos traído bastante carnecita. Y como tú misma lo has notado, es algo que sorprende. Entonces, si uno se pone a pensar que hay más todavía, lo importante es que sea mucha o poca la información, es que te haya ayudado a coger herramientas con las interpretaciones para tú poder encontrar aplicaciones en ti. Genial, genial, porque es para eso, para lo que sirve, ¿no? A cada uno le llega de una forma diferente, pero esa es la finalidad del video, ¿no? Gracias. gracias. Tú, Vicky. Yo. A mí también me sorprendió mucho cómo has tratado esta mitología, estas mitologías, ¿no? Eh, Le has encontrado significados que yo estaba muy lejos de poder encontrarlos, pero hay algo que yo no logro entender. En Ujú. ambos mitos, tú te has abocado en la persona, en el hecho y en ciertas circunstancias, pero no nos han dicho nada, por ejemplo, de Eros, de Afrodita, ¿qué representaban? Se supone que ellos son Ah, ok. los dioses, ¿no? Se supone que nosotros tenemos que llegar, que ella es ellos son la parte superior. No nos has dicho nada de Sí. eso. Y Ah, yo trato de encontrar y es como si solo te hubieras centrado en nuestro desarrollo personal. Igual ya. en el anterior, que era de ay, Prometeo, creo. No me acuerdo qué dios agarraste, Hoy. el titán. Eh, Prometeo. Prometeo, Prometo. que robó el fuego para darle a los humanos.
igual, los dioses quedaron por las patas de los caballos. Cuando yo siempre que lo he leído, pues los dioses eran algo muy importante. Me encantan los temas que trataste, me encanta cómo les has dado significado, pero esa parte me ha quedado negra. Ya. Hoy, por cuestiones del tiempo, no voy a extenderme por ese lado. Claro que tienen un significado y voy a ver si los mando después por material para leer en el grupo, pero podría ser interesante hablarlo en un otro momento. Chiquito, no lo explico porque, como dije, tuvimos que resumir varias cosas y en este caso centrarnos en el viaje o en las cosas que sí que, ¿no? El alma humana pasó, ¿no? Sus pruebas y todo. Eros en sí como un dios, dentro de los mitos, muchas veces la saga, la aventura, el camino se desarrolla o porque un humano o un semidios está pasando una circunstancia o a veces es un dios. No siempre va a centralizarse todo en la camada de los dioses. Ellos tienen sus propias mitologías y sus propias aventuras con sus propios significados. En este caso nos centramos en el viaje de Psique, ¿no? Que representa al alma humana. Pero si tú me dices, ¿qué representa Eros? Eros sí lo llegamos a explicar. Mismo él siendo un ser divino, él representa la chispa divina que nosotros llevamos dentro de nosotros, ¿no? Es la parte más elevada que tenemos. Pero así como esa chispa divina vive dentro de todos nosotros, distante, elevada, alejada, porque nuestra naturaleza humana todavía no nos permite verla como es, ¿no? Entonces sí que representa ese largo viaje que todos nosotros hacemos a lo largo de muchas encarnaciones hasta un día poder hacernos uno con esa chispa divina. Y cuando ellos se unen, es que se llama el matrimonio místico o hieros gamos, que claro, nosotros no tenemos ni estamos en ese nivel todavía, pero grandes iniciados, grandes maestros que ya han pasado por ese camino y han alcanzado ese nivel, ¿no? Ahora, a lo que nos apunta, haciendo la correspondencia, es que si bien no podremos alcanzar todavía ese grado de elevación en nuestra vida de hoy, sí podemos avanzar un poco, un poco, un poco y empezar a vislumbrar y a escuchar nuestra conciencia o esos chispazos de sabiduría interna que es esa parte divina en nosotros que nos habla, ¿no? Todavía estamos en el camino de Psique. Ahora, cuando Afrodita le pone en ese momento, ya que como tú ves, los símbolos representan varias cosas en diferentes momentos. Afrodita en el momento en el que le dice y la maltrata un poco y le dice, si tú quieres ver a tu esposo, pues tendrás que pasar estas pruebas. Ella representa de alguna forma la fuerza de la naturaleza, el desafío divino, ¿no? La persona, el alma que empieza, que ya tuvo un contacto con su chispa divina y de repente siente que se le espantó, que se le alejó, pero le queda algo en el interior que ya no puede vivir sin ello, siente el llamado, ¿no? Empieza a buscar y empieza a buscar porque ya no puede más vivir sin ese contacto. Y es ahí cuando empieza a avanzar. De alguna forma, Afrodita representa en ese momento el inicio de las pruebas, ¿no? Es como decir, yo soy la fuerza de la naturaleza que te pongo las pruebas. ¿Quieres avanzar? Entonces domina tu cuerpo. ¿Quieres avanzar? Domina tu prana, domina tu astral, domina tu, tu parte emocional. Es eso lo que Afrodita representa en ese momento, ¿ok? Por eso es que se le ve tan mala, cuando en otros momentos, en otros mitos se le ve tan buena, tan graciosa, tan romántica. Pero en ese momento y en ese mito, Afrodita como diosa, celosa, ¿no? Del amor celoso, ella está con celos de su hijo, o sea, no quiere que una simple mortal esté enamorando con su hijo, ¿no? Y ahí lo mezclan un poco con la narrativa cotidiana, de cosas así, sentimientos muy humanos, pero ella representa eso, ¿no? El desafío que le aparece al alma humana que quiere elevarse y encontrar a su parte divina, porque no es tan fácil, ¿no? No es regalado. Para avanzar tú tienes que pasar por pruebas. Ujú. Entonces, sí,
Ahora, sobre los dioses y Prometeo, eso de ahí yo lo busco y lo paso después porque ya está pasando el tiempo. Pero en Prometeo lo hicimos en una reunión nomás y sí lo pasamos más rápido. No lo hicimos con el detalle que hicimos el mito de Eros y Psique, porque es un mito más corto, pero también está lleno de símbolos y significados que lo podemos extender. Voy a buscarlo y ya que tienes esa curiosidad, voy a preparar un pequeño documento de lectura, unas dos, tres hojitas máximo con algunos gráficos y se los voy a pasar. Y que eso pueda servir como material de lectura complementario para ustedes y después ya me comentan qué les pareció. ¿Ok? ¿Ya? Gracias. Gracias. Más bien, ese tipo de dudas son necesarias porque hoy, como no es una reunión de interacción, hubiera sido genial que esas dudas justo lo hubieran podido traer. Vamos a suponer que hoy fuera una reunión de interacción, ¿no? Y ustedes me mandan las preguntas a lo largo de la semana por WhatsApp. Me faltó eso, me faltó, me faltó, me faltó. Ahí ya llegábamos a la reunión, ya yo munido con más respuestas, ¿no? Y más investigación y más material para trabajar y conversar. Pero es una buena iniciativa que traigas estas dudas de reuniones pasadas. O sea, quiere decir que pasó el tema por tu cabeza, lo has analizado, lo has masticado y te han quedado cosas para aprender. Entonces eso está muy bien y te lo agradezco como les agradezco a todos. Esas dudas láncenlas siempre en el WhatsApp para irlas respondiendo. Yo las he anotado aquí, voy a preparar un material y se los voy a complementar después. Porque esta semana que viene es semana de receso para organización interna y empezamos de nuevo de este miércoles al otro. ¿Ya? Gracias. Bueno. Ahora sí, después de esta breve charla, quiero comenzar ya este tema que es muy cortito, pero es muy interesante a manera de cierre también, ¿no? Y nosotros, ¿qué es lo que hemos visto? Cuando nosotros iniciamos este viaje de los mitos y filosofía, empezamos justamente por el fuego de Prometeo, y es la chispa de autoconciencia que nos sacó de la inercia. Eso es lo que representa. Después vimos a Psique en ese calvario, en esas pruebas tan difíciles, y nosotros con ello entendimos que el alma debe ser probada, herida, purificada, para después ser digna de la unión con lo divino, que es el momento en que se encuentra con Eros. Pero tanto el fuego de la autoconciencia cuanto el alma humana requieren una canalización, requieren un cauce. Por eso es que también nosotros estudiamos un poquito de filosofía cuando tratamos el tema, filosofía de la disciplina. Y ahí vimos al hombre máquina de Gurdjieff, que solamente reacciona frente a las cosas. Vimos la atención plena del espadachín Zen de los años 1500, no sé si se recuerdan, que decía que si tú eres disciplinado en las pequeñas cosas, también podrás ser disciplinado en las grandes cosas. Y también vimos en esa reunión de filosofía a los estoicos, que ellos decían que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo reaccionar. Entonces, es bueno entender tanto de símbolos como de aplicaciones prácticas. Y todas estas reuniones nos han dado consejos muy prácticos y muy cotidianos para que en el día a día podamos avanzar, ¿no? Solo un minutito. Ahora, esta reunión se llama, para encerrar, quise traerles un cuento de Erviche, un cuento de los antiguos sufíes, ¿no? Y, y quiero colocarlos en contexto, porque inclusive yo mandé un póster donde se ve algunos hombres que aparecen de Medio Oriente y unos pintores, no sé si habrán podido ver la imagen. Yo voy a compartirles aquí el PowerPoint, como casi siempre. ¿Lo pueden ver aquí? Si no, está ahí. Ya, che. Entonces, este cuento se llama El duelo de los pintores. Pero antes de poder contarles ya la narración, la fábula, vamos a ponerlos en contexto y ver quiénes son los derviches. ¿Ya? Ellos son buscadores místicos dentro de la tradición sufí. El sufí es el aspecto esotérico, ocultista del Islam. Recordemos que las grandes religiones troncales poseen siempre una línea esotérica, una línea ocultista, que es lo que mantiene y preserva el conocimiento puro
frente a lo que exotéricamente se tratan como rituales y temas. Ah, el cristianismo tiene, sí, claro, es la gnosis, ¿no? Las otras religiones tienen, sí, toda gran religión ha poseído siempre conocimiento interno, que es lo que ha mantenido la pureza del conocimiento y a la que han tenido acceso solo personas más eh, preparadas, más iniciadas para poder mantener ese tipo de sabiduría y pasarla a las siguientes generaciones. Entonces, dentro del Islam hay una línea esotérica, hay una tradición filosófica profunda que es el sufí. Y estos derviches son estas personas que preservan y practican esta tradición. Nosotros los vemos ahí sentados, ¿no? Hay dos grandes cosas por las que se les conoce ya que ellos existen hasta hoy. Porque, primero, porque su conocimiento, en gran parte, ellos no lo hacen con grandes lecciones y con pizarras y con temas para ser dados. Está muy bien y es como nosotros lo aprendemos. Pero ellos tienen una forma de contar cuentos muy sencillos que tienen varias camadas de interpretación. Entonces ellos sueltan el cuento y para una persona puede significar una cosa literal y muy divertida, para otra puede ser una cosa de reflexión y muy buena, y para otra tal vez puede ser una cosa profundísima que le abre llaves en la cabeza y le abre nuevos conocimientos. En realidad estos cuentos son muy potentes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir derviche, que son estos maestros que los vemos sentados ahí? Dice aquel que está en el umbral, es eso lo que significa. Y es porque ellos están en el límite entre lo material y lo espiritual. Ellos no te enseñan, como les decía, con dogmas o reglas rígidas, sino a través de estas narraciones y también de danzas circulares. Estas danzas circulares son muy especiales porque a través de ellas ellos generan visualizaciones, campos energéticos y otras cosas que podemos estudiarlas en otros momentos también. ¿No? Ellos creen que el conocimiento no se aprende de la forma tradicional en que guardamos libros en una biblioteca, sino que se recupera limpiando el corazón. Es como decir, ellos creen que la luz está dentro ya de nosotros, que todo lo bueno ya existe aquí dentro, que la sabiduría y todo está aquí dentro, pero está abajo de camadas y camadas de cosas innecesarias y que nosotros tenemos que el trabajo espiritual está en limpiar esas cosas justamente, ir sacando el exceso para encontrar la luz que brilla en nosotros. Esa es la maravilla de la enseñanza de los derviches. Entonces, ya en contexto, ¿no? Eh, les voy a contar, les voy a narrar este cuento. El cuento se llama El duelo de los pintores y dice así: en la época de esplendor de las rutas de la seda, hace mucho tiempo atrás, un gran visir decidió que las dos paredes enfrentadas del salón principal de su palacio, o sea, tenemos un palacio, una gran sala, una pared aquí y otra pared aquí, una enfrente a la otra, ¿ok? Estas dos paredes debían ser decoradas por los artistas más capaces de la tierra. Para este desafío, convocó a dos grupos: los eruditos de Occidente, los maestros, los grandes conocedores de Occidente, que eran maestros de la técnica, la geometría y el color. Y también llamó a los derviches de Oriente, maestros del silencio y la contemplación. Luego colocaron una pesada cortina de terciopelo rojo en medio del salón, dividiéndolo en dos hemisferios idénticos, cada uno en su lado. El visir les dio 30 días para que complete cada uno su obra, cada grupo. El grupo de los eruditos de Occidente se puso a trabajar de inmediato con un frenesí asombroso. Solicitaron los materiales más costosos, ahí los vemos en la foto: lapislázuli molido de las montañas más altas, oro puro batido hasta convertirse en lámina, púrpuras extraídas de miles de moluscos y aceites exóticos de tierras lejanas. Durante semanas, el lado de la cortina de los eruditos fue un hervidero de actividad.
Se escuchaban discusiones sobre la perspectiva, el trazo y la composición. Pintaron una selva de conceptos, figuras heroicas, batallas épicas, cielos cargados de nubes y ángeles. Era una acumulación masiva de belleza externa, una enciclopedia visual de todo lo que el hombre puede imaginar. Los eruditos trabajaron así, hicieron una mega obra de arte con todo lo que encontraron, ¿no? Al otro lado de la cortina reinaba un silencio absoluto, donde estaban los derviches. Un silencio absoluto, casi inquietante. Los derviches no pidieron ni un solo gramo de pintura. Sus únicas herramientas fueron baldes de agua clara, arena finísima de río y paños de seda blanca. Día tras día, noche tras noche, el único sonido que emanaba de su lado era el rítmico y monótono frotar de la piedra contra la pared. No estaban creando nada, estaban despojando. Quitaban el polvo acumulado por décadas, suavizaban las asperezas del mármol. Recuerden que las paredes eran de piedra. Eliminaban las manchas que el tiempo y la humedad habían dejado sobre la piedra. Su trabajo era una danza de purificación, una oración en movimiento donde el objetivo no era poner, sino quitar. Cuando amaneció el día 30, el visir entró al salón. Aquí vemos, ¿dónde está? Como en la foto, ¿no? Aquí. El visir entra al salón. Cuando se descorrió el velo, cuando quitaron la cortina, él quedó maravillado. Primero fue al salón de los eruditos, de los de Occidente, los que pintaron con todo. Cuando sacan el velo de la pared, ¿no? Habían puesto un velo para dejarlo más a la sorpresa. Él se queda maravillado, el visir. Era una obra técnica sin igual, un despliegue de conocimiento y color que dejaba sin aliento. Representaba todo lo que el hombre ha logrado aprender y construir. Después, el visir cruzó al otro lado, donde estaban los derviches, y dio la orden de retirar la gran cortina del medio. En ese instante, los eruditos soltaron sus pinceles con asombro. ¿Por qué? Porque la pared de los derviches no tenía ni un solo trazo de pintura, pero había sido pulida con tal devoción y paciencia que se había transformado en un espejo de una pureza sobrenatural. En ella, el mural de los eruditos no solamente estaba reflejado, sino que cobraba una vida nueva. Los colores parecían brillar con luz propia, las figuras adquirían una tridimensionalidad asombrosa y el espacio parecía extenderse hacia el infinito. La pared pulida de los derviches no era una imagen estática, era la realidad misma, capturada y devuelta sin distorsión del esfuerzo humano. Los derviches habían ganado la contienda sin haber pintado una sola línea, simplemente permitiendo que la luz existente se manifestara con total fidelidad. Ese es el cuento, bien chiquito. Ahora yo les pregunto, antes de irnos a un pequeño receso muy chiquito. Primero, ¿quiénes ustedes creen que son en nuestra vida diaria los Perdón, pintores perdón, eruditos? Ernesto. Ernesto, disculpa. Justo la última frase del final del mito, ¿podrías repetirla? Ya, a ver. Del El, cuento el este. párrafo todo. Sí, el último párrafo, las últimas Ya, dos líneas. ya. Después que el visir jaló la cortina, Sí, sí, dice, sí. en ella, en el mural en el muro de los derviches, no solamente estaba reflejado la pared de los eruditos y su pintura, sino que cobraba una vida nueva. Los colores parecían brillar con luz propia, las figuras adquirían una tridimensionalidad asombrosa y el espacio parecía extenderse hacia el infinito. La pared pulida de los derviches no era una imagen estática, era la realidad misma, capturada y devuelta sin la distorsión del esfuerzo humano. Los derviches habían ganado la contienda sin haber pintado una sola línea,
simplemente permitiendo que la luz existente se manifestara con total fidelidad. Gracias. Vamos a hacer así. Vamos a una pausa de unos 5 minutitos para que vayan al baño, beban agua y ahí retornamos. Vamos a darle 10 minutos, 10 minutitos. Ahí retornamos y vayan pensando en el cuento y qué cosas, que los elementos que hemos visto, qué podrían ser, qué tal vez les trae esto a sus reflexiones. ¿Ya? Son 8:27, 8:37 volvemos. ¿Ya? Voy a hacer pausa. Bueno, en estos minutos, ya que la narración es tan pequeña, pero ella tiene tanto significado, quería lanzar unas pocas preguntas, a ver ustedes qué piensan. ¿Qué ustedes creen que en este cuento, o por lo menos para ustedes, no es que hay una respuesta exacta o una respuesta correcta, pero para ustedes, ¿qué representa los pintores eruditos y qué representan los derviches? ¿O quiénes podrían ser? ¿Qué les parece a ustedes? No te Bueno, escuchamos, Iván. Ahí. claramente, a ver, perdón, voy a poner la cámara. Un segundo. Ya. Bueno, claramente para empezar, es una típica narración de los, de los sufíes, de los derviches, de esta corriente tan extraordinaria en realidad que hacen de la narrativa una forma de educar el alma, básicamente, ¿no? No tanto la memoria, el intelecto, sino que le hablan al alma directamente. Y Sí, como bien ha dicho Ernesto, y me alegra que lo haya mencionado, no hay una respuesta a estas preguntas que hace Ernesto, no hay una respuesta en realidad equivocada ni una 100% acertada. Todas de alguna manera tienen una forma de verdad y todos de alguna manera pues vamos a contar nuestro enfoque, lo que nos parece. A mí particularmente yo creo que es el contraste entre Son varias cosas, en realidad. Primero, la capacidad humana tanto de interiorizar como de exteriorizar. Algunas veces la exteriorización de las capacidades humanas son tan maravillosas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el arte, que nos asombran muchísimo. Eh, los artistas son capaces de reflejar con su arte cosas extraordinarias, si no recordemos cualquiera de las obras de arte, musicales, pictóricas, escultóricas, que alguna vez hayamos visto y hayamos dicho, qué maravilla, y hayamos dicho, es insuperable, es extraordinario. A todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? Hemos escuchado una melodía, hemos visto una pintura realmente increíble. Bueno, nos ha pasado a todos. El artista tiene esa capacidad, ¿verdad? Así que no hay por qué decir que uno fue más que el otro. Los artistas hicieron en ese muro todo lo que pusieron, todo lo que pudieron, lo que sabían y de lo que eran capaces, seguramente, eh, con tal de complacer a quienes había hecho este encargo. Pero al otro lado estaban justamente los derviches, aquellos que en lugar de pintar, pues sacaron lo invisible, no necesariamente invisible, sino aquello que de otra manera es capaz de reflejar lo que es la pureza, el alma y lo más puro del ser humano, ¿verdad? Alguien dirá, pero el arte queda chico frente a esto. No necesariamente, porque el arte es algo que nos maravilla, nos complace a todos y también espiritualmente. Pero lo otro es diferente, es como que otro camino, otra vía, otra manera de realización humana, que es lo que creo que estos maestros quisieron hacer en el otro muro, ¿verdad? Dar una enseñanza de que no solamente a través de la belleza, del fervor, de la dedicación,
de la capacidad, de la belleza es posible llegar a los niveles de espiritualidad más altos, sino que también hay vehículos sutiles, hay intuiciones, hay capacidades que todavía nosotros no exploramos mucho, pero que los más avanzados, los maestros, sí son capaces de explorar. En una primera visión, esa es mi impresión, Ernesto. Esa es mi impresión, ese contraste, ¿no? Esas dos formas de realización humana que hay. Una, evidentemente, podría ser más elevada que la otra. Pero, en fin, es un tema discutible. Muchas gracias, Fernando. Entonces, a tu parecer serían dos caminos que Sí. ellos nos muestran para avanzar. Gracias, Yo, gracias. yo. A ver, Fernando me ha dado una idea, de ahí la he sacado. Mira, si pones, como dice, ¿no? Ambos, uno es con sus habilidades, ¿no? Las habilidades de dibujar su arte, ¿no? Y el otro con otro tipo de habilidades, ¿no? Más sensibles. Yo lo voy a poner a la música. Cuando uno escucha una música de Carmina Burana, pues, uy, se te viene, ¿no? La gana al menos a mí, o Guerrero o algo así, ¿no? Entonces, o cualquier otra música que te eleve el alma, ¿no? Qué bonito y qué sé yo. Pero si tú escuchas otras músicas que siempre escucho yo, cuando quiero descansar, esas músicas son zen, algo así, ¿no? ujú, ¿Qué hay ahí? Es el arroyo del agua, es los pajaritos, es el mar, y todo eso es de la naturaleza. No hay ahí la música, la, ¿cómo se dice? La guitarra, el los piano, todo instrumentos. eso no, los instrumentos, sino que es propio de la naturaleza. Entonces, y ambas son rescatables porque en las dos te eleva el espíritu, ¿no? Una buena música, no estoy hablando de otras músicas. Entonces, yo también lo veo por ese lado, ¿no? Ahora, ¿uno a qué se inclina? Uno se inclina a las dos, porque yo todo el tiempo no voy a estar escuchando, voy a cocinar y voy a escuchar el mar, no da ganas, ¿no? De trabajar. Y lo otro, tú escuchas algo cuando ves una película y y vienen ahí a rescatar y ya. Entonces, y eso también te emociona, o sea, las dos cosas emocionan y las dos cosas es necesarias para uno, no solamente el lado también, la música gregoriana que dicen que a mí de verdad no le entiendo mucho, pero hay otras músicas que sí, ¿no? Entonces, yo digo, esas dos cosas uno necesita para ir el alma, elevarla, ¿no? Aparte de hacer cosas positivas, eso es aparte, ¿no? Es algo así. Me he copiado de Fernando. Entiendo. Claro, tú también nos hablas de dos caminos, uno un poco más de interiorizar o de estímulos, en este caso a través de la música, ¿no? Algunos son más calmos, más tranquilos para una conexión más profunda y otros más ágiles para poder tal vez estar más activo, más dinámico, ¿no? Claro, tú has tomado el ejemplo de la música, pero tú lo amplías como la necesidad de dos tipos de momentos, tal vez, ¿no? O Ujú. de actividades, es lo que entiendo. Sí. Ya, gracias. Sí. Y para ti, Vicky, Ay, está muteada. He estado pensando y llegué a la conclusión de que para mí los de biches vendrían a ser eh, las ideas primordiales, las que no se ven, la que está más allá de lo material. Y que los eruditos vendría a ser la materialización de esas ideas. Ya, ya, como una cosa más abstracta y una cosa más concreta. Uh -huh. Y ya, perfecto. Fernando se fue, creo que se cayó, ¿no? O es Johnny. No.
Creo que Fernando se le fue. Ya, muchas gracias, Vicky. Una pregunta más. Para ustedes, ¿qué representaría tal vez la pintura que usaron, el material que usó los derviches? ¿Y qué representaría la arena y agua que usaron los derviches? Unos usaron grandes cantidades de pintura, lapislázuli, polvo de oro, no sé qué, no sé qué. Ya los derviches apenas usaron arena y agua para pulir. Si yo sigo con mi idea, entonces todo el material vendría a ser la naturaleza. Y lo Mm, otro vendría a ser sacando todo lo físico que se llega a lo primordial. ya. ¿Quién ha entrado? Iván. Ah, Iván que había salido. Ya. Tú, Ivonne, ¿algo te viene a la cabeza sobre esto? ¿Alguna idea? Es prácticamente, prácticamente lo mismo. O sea, lo Ajá. mismo que dice Vicky, Lo que ¿no? dijeron hace un instante, claro. Ajá, lo que es, como dice lo primordial, lo que es parte de la naturaleza, ¿no? Y lo que es aprendido, porque una cosa es que ya lo tengas y cojas de la naturaleza lo esencial y otro es lo que tú vas aprendiendo. Nadie nace aprendiendo piano. Entonces lo aprendido y un montón de cosas que vienen a complementar, algo Claro. así. Claro. Gracias. Gracias. Fernando, les había preguntado que qué creen que represente las pinturas que usaron los eruditos y la arena y agua que usó los derviches. Mira, la arena y el agua desgastan, pulen. Por lo tanto, a mí me sugiere la idea de que el muro que les fue dado a los derviches para trabajar era un muro como que representa la humanidad, la condición humana que tiene que ser pulida, que tiene que ser raspada de alguna manera, porque es un trabajo lento, es un trabajo aburrido, puede ser un trabajo tedioso, a veces desesperante, pero quienes lo hacen saben que al sacar toda esa superficie, mediante este raspado que se hace con la arena y el agua, va a salir algo maravilloso. Pero tiene que haber esa convicción de que al fondo hay algo maravilloso. Porque en el camino, mientras tú raspas, mientras tú pules y todo eso, y ese es un trabajo que en un ser humano puede demorar no solamente años y décadas, sino puede demorar vidas enteras. Entonces, si esa convicción no existe, entonces vas a quedarte en el camino. Yo me acuerdo, Ernesto, tal vez tú recuerdes algo de eso. En Legión Azul nosotros les decíamos, cuando eran muy jóvenes y muy chicos, cree en la magia. Tienes que creer en la magia. Yo imagino que en el curso de los años, aquellos que estuvieron 3, 4 años en Legión dijeron, ¿y dónde está pues, la magia en Legión? ¿Dónde está? Si en 2 o 3 años no entendieron qué significaba eso, es que se aburrieron de pulir con arena y agua. Se aburrieron simplemente. O no encontraron la fuerza suficiente. Y se ha trabado, Fernando. Fernando, ustedes sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y se le fue de nuevo. Bueno, hasta Fernando regresar, que puede demorar. Les lanzo una última pregunta para ya pasar a las partes de un análisis más, poquito más profundo. Al final, si ustedes se recuerdan del cuento, el visir consideró vencedores a los derviches, a los que no pintaron nada, ¿no? No les dio empate, los declaró vencedores.
¿Por qué ustedes creen que el visir les da el premio o los torna vencedores si es que no pintaron nada? Y ahí está Fernando. A ver, vayan pensando que tal vez Fernando va a querer terminar su respuesta. Fernando, estás muteado. Ya sé la respuesta. Ya, espera un ratito que vamos a escuchar que Ah, Fernando. no, 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 no puedo. Se me va a ir. Aún estás muteado, Fernando. Fernando se ha ¿Me ido a escuchan? Perú. ¿Me Ya, escuchan? ahora sí, Fernando. Ya, bueno, disculpen, mi laptop se apagó súbitamente, estoy entrando por el celular. Bueno, me Ya. refería simplemente a eso, ¿no? De que el pulir es como el trabajar sobre ti mismo, así dicho en palabras muy simples, ¿no? El trabajar sobre ti mismo es trabajar en planos muy de menos a más, es decir, hay que esforzarse bastante, sabemos que es un camino larguísimo, una vida probablemente entera, no va a alcanzar para llegar a los planos de espiritualidad que soñamos, al menos, si somos mínimamente idealistas. Entonces, tampoco el hecho de que en esta vía no logremos todo lo que soñaríamos o lo que en algún momento se nos ha hablado de los grandes maestros, tampoco nos debe desalentar. Lo que nos debe pesar realmente es no tener la mínima fuerza como para avanzar de a pocos. La vida nos ha demostrando que no todo se logra súbitamente, salvo casos muy excepcionales, ¿no? Hay que trabajar, hay que ir sembrar, es como una siembra, pues, ¿no? Primero pones la semilla, luego tienes que eh, echarle agua, tienes que esperar el proceso de la germinación, luego va a venir el florecimiento y tal vez la vida te alcance para ver algunos frutos o algunas flores, ¿no? De lo que has sembrado. Y darle gracias a Dios por por habernos permitido llegar, aunque sea eso, a ver algunos pequeños frutos. Pero uno tiene que hacerse la idea, sobre todo cuando ya es un poquito más maduro, hacerse la idea de que este camino es largo y que uno tiene que, que esforzarse todo lo que le sea posible en esta vida para poder ir acumulando los méritos suficientes para que en la próxima existencia nazcas en mejores condiciones y puedas avanzar quizá más rápido, quizá rodeado de personas más sabias, que te contagie un poquito esa sabiduría. Yo creo, Ernesto, que el agua y la arena, que son los elementos que desde los tiempos más antiguos de la historia sirvieron al ser humano para poder pasar del tallado de la piedra, que era la época paleolítica, al neolítico. Y la diferencia era que en el paleolítico, los hombres primitivos, para darle forma a la piedra, las golpeaban una con otra. Era su única forma que ellos concebían y ese método se llama la percusión, es el golpe, ¿no? Que se aplica también en la música para producir sonidos, pero esto no era para producir sonidos, era para darle forma a una Ujú. piedra con el golpe de otra piedra. Por lo tanto, la piedra más dura destruía o desgastaba a la piedra menos dura. Pero de la percusión se pasó al otro sistema, que era el del pulido de la piedra, ¿no? Entonces, ahí nace el paleolítico y vemos puntas de flecha muy afinadas, de piedra, incluso instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un largo proceso de siglos, tal vez de miles de años, pero qué bueno el tiempo, como nunca mejor dicho, como ahora, el tiempo es relativo, ¿verdad? Hay que enfocarse más que nada en el trabajo personal eh, eh, y hacer lo mejor que uno pueda. No siempre se va a lograr todo lo que uno desea, pero bastaría con que registres, aunque sea pequeños avances. Y lo que no puedes hacerlo hoy, pues guardar energías para intentar hacerlo mañana. Y las cosas que no te salen bien en este momento,
por razones o diversas limitaciones, no pierdas la esperanza. Vuélvelo a intentar dentro de un tiempo y a lo mejor las condiciones se dan de otra manera, ¿no? Entonces, tal vez no es el tiempo ni el adecuado para que las cosas den. Eh, Son los tiempos de Dios, como quien dice, los tiempos de Dios son perfectos. No son los tiempos del hombre, no son los tiempos que el hombre determina, son los tiempos de Dios. Por lo tanto, para que algo fructifique, para que algo se muestre en la plenitud y en su perfección, yo creo que el camino más bien es el camino largo, el camino de la voluntad, el camino del esfuerzo, porque así se forja el espíritu y el alma humana. Gracias, Fernando. Intento hacerlo sucinto para solo entender lo que dijiste. Claro, la arena y el agua principalmente representarían ese esfuerzo continuo, porque metafóricamente pulir algo es un ejercicio demorado, lento, y es ese camino que entendemos disciplinado, el camino de las pequeñas hormigas de psique, ¿no? Del trabajo diario, de las pequeñas cosas, el que te lleva a una evolución. Gracias, Fernando. Una última pregunta que yo ya había lanzado para que ellas vayan pensando, para poder ya ir a las partes de las finalizaciones de este tema. ¿Por qué ustedes creen que el visir, como se dice en el cuento, al final el visir llega y aunque le maravillan las dos obras de arte, los da como vencedores a los derviches que no habían pintado nada? ¿Por qué ustedes creen que esto sucedió? Ivonne ya nos había dicho que tenía la respuesta. Que tenía mi respuesta, no es la Ajá. respuesta de repente, no sé. No, yo pienso que a pesar de que los otros trabajaron un montón y hicieron linduras, ¿no? Y todo, pienso que más trabajo tuvieron los que estaban puliendo la piedra, porque son años de que seguramente estaba así, todo fea, ¿no? Llena de cosas. Entonces, este, y lo que dejaron era una obra más natural, ¿no? Que es lo que creo que se espera. Y porque tenía que, ahí tenía que aplicar en lo que es la piedra, tendrían que aplicar bastante lo que es la paciencia, ¿no? Lo que es eh, el creer que se va a lograr. O sea, hay bastantes cosas, o la pasión de lo que están haciendo, la serenidad que necesitan. O sea, hay un montón de virtudes de repente para lograr que eso llegue a ser como un espejo. Entonces, para ellos de repente por eso lo veían más dedicación y por eso lo dieron por ganador. O Esa es sea, mi respuesta. gracias. Como que el visir no solo tomó en cuenta el brillo del espejo que era la piedra, sino que le habrá considerado también el esfuerzo, la paciencia, todas las otras virtudes que ellos pusieron en hacer esa obra. Ujú. Ya. Gracias, gracias. Sí. Tú, Saqué 20. Vicky, está muteada. Estás muteada. Si salgo de mi idea anterior y solo evalúo las dos, los dos trabajos, yo diría que en el trabajo de los eruditos es un trabajo quieto, un trabajo hecho, un trabajo que no tiene cambios. Ya. Mientras que en el trabajo de los, ¿cómo se llama? De Derviches. biches, como es una superficie pulida, va cambiando según la luz del día y se ven diferentes matices. Es como una obra viva. Ajá. Y si lo pasamos a lo material y a lo espiritual, igual, el material simplemente va avanzando en su forma material,
mientras que lo espiritual es algo que también va evolucionando. Ya, ya, gracias. O sea que por ese motivo el visir les habría dado el ok a los derviches, ¿no? Por ser una obra dinámica, viva, fluida, y has hecho la conexión con lo metafórico, que la vida espiritual, los progresos espirituales están en evolución y difieren de lo material que es más estático. Ya, muy interesante. Qué chévere. Gracias, gracias. Tú, Fernando, estás muteado también. No estoy muy acostumbrado al celular, a conectarme por celular, disculpe. Lo dicho simplemente, lo dicho anteriormente, Ernesto, me ratifico en ello, ¿no? Eso para mí es el simbolismo que tiene este hermoso cuento. Y, y vaya, pues, ¿no? A cada uno le tiene que ir revelando cosas, detalles, elementos globales o elementos particulares en cada una de estas historias. Así que no tendría mucho que añadir a lo ya dicho, Ernesto. Ya, perfecto. Yo les agradezco porque en realidad, como dijimos, respuestas exactas no hay. La naturaleza del cuento de Derviche es producir el conocimiento que ya, o mejor dicho, como lo dicen los derviches, dejar que aflore, que florezca el conocimiento que ya existe dentro de nosotros, pulir un poco la pared para que se refleje ese conocimiento. Entonces, yo no podría decirles, esto es aquello, aquí te equivocaste. No, porque todas las respuestas de ustedes, además de estar vibrando en una misma sintonía, ser similares, pero con un complemento aquí de uno y aquí otro de otro, y entre todos ir construyendo, lo que yo les puedo aproximar son tal vez algunas reflexiones que producto de lo que he investigado, he leído y también, ¿no? He ido juntando por aquí y por allá, solamente ayudan a estructurar lo que ustedes muy bien ya han expuesto. En realidad, esta parte, podríamos decir, ni siquiera sería necesaria. Pero como hay algunos puntos interesantes a ser complementados a lo que ustedes ya han dicho, lo voy a traer. Esa ha sido la obra entonces, o sea, el cuento fue ese, ¿no? Vamos a pasar del cuento a una breve explicación, tal vez con algunos puntitos más detallados. Los derviches, los eruditos, unos pintaron maravillas y los otros pulieron su pared. Al final el visir le da el premio o les los da como ganadores a los derviches. Pero si vamos a entender, a entender un poco esto aquí sobre algunas claves de conocimiento esencial sobre lo que ustedes han dicho. Ya lo vamos a fundamentar. Hay dos, en el conocimiento en sí, sobre todo en la parte de los derviches y en algunos conceptos orientales, ellos hablan de lo llaman de dos vías de conocimiento, la vía del ornamento y la vía del esencial, ¿no? O a veces le llaman la vía afirmativa y la vía negativa también, ¿no? Les explico. Esta primera, que es lo que representan los eruditos, que es la vía del ornamento, eh, este enfoque es de quien cree que evolucionar se trata de añadir capas. Es el estudiante, el aprendiz, el discípulo que quiere acumular datos, memorizar fechas, ostentar títulos o adoptar poses espirituales. Él solo adiciona cosas a su entendimiento. Es como pintar una pared vieja con colores brillantes. Por fuera se ve magnífica, pero la estructura continúa siendo débil. Aquí en Legión Azul, nosotros entendemos que ese exceso de pintura intelectual, ese exceso de conocimiento, puede alimentar el orgullo, puede alimentar el ego y entonces se torna un poco peligroso, ¿no? Porque esto va a hacer que nos tornemos prisioneros de nuestro ego y así nos alejemos de la verdad sencilla. Este camino de adicionar cosas se llama en Oriente de Katapatika, que se intenta llegar a lo divino añadiéndole atributos. Dios es amor, Dios es luz, Dios es grandeza. A todo es siempre añadir.
aumentar, colocar, ¿no? Es el camino del hacer y del tener. Ojo, no estamos diciendo que este camino es negativo, sino que es la exposición de uno de los caminos. Pero los derviches pregan otro tipo de camino, que sería el contrario. Ellos ya no te hablan de añadir, ellos te hablan de quitar. Es el camino de la esencialidad, de lo esencial, ¿no? No solamente los derviches trabajan con esto, sino también los zen, los estoicos también, ¿no? Y ellos te dicen que hay que partir de una premisa, de un principio bastante revolucionario, que dice que tú ya eres lo que estás buscando. Tú ya eres la divinidad, ya eres la paz, ya eres la fuerza, todo está en ti, pero está sepultado abajo de camadas y camadas de hábitos automáticos, de reacciones, de miedos, de frustraciones, de complejos. Eso que tú estás buscando, no necesitas encontrarlo añadiendo cosas, porque ya está ahí. Tu trabajo espiritual es retirar el exceso, lo que no te sirve para encontrar todo dentro de ti. Cuando te despojas, te liberas de lo falso, que es la importancia personal, la pereza, la mentira, los malos hábitos. Tu esencia empieza a brillar por sí sola, igual que el espejo del cuento. Entonces, esto no es un camino de ser menos, sino de ser más puro, de limpiar, de purificar. Esto también se conoce como la vía negativa. Ojo, yo mismo tuve un poco de confusión cuando escuché vía positiva, vía negativa. Por eso es que colocamos aquí vía del adorno, del ornamento y la vía de lo esencial, de lo necesario. Ellos le llaman vía negativa no por ser malo para la evolución, sino porque es menos es más, lo negativo, lo de lo esencial, lo poco, a eso se refiere. Ellos también usan un término que es apofatica y quieren llegar a lo divino quitando lo que no es. Y dicen, Dios no es odio, Dios no es cuerpo, Dios no es tiempo. Entonces su forma de estructurar es el contrario. En vez de añadir, ellos retiran las cosas. Entonces ellos en vez de querer hacer, ellos quieren ser, quieren despojarse de aquello que no les sirve. Es importante entender estas dos vías porque se relacionan con el cuento. Y ustedes me dirán, Ernesto, pero ¿cuál es más importante? Yo soy como legionario, entonces no debo aprender, no debo estudiar, no debo investigar. Cuidado. Se entiende que esos dos caminos son igual de importantes, pero básicamente depende del momento en el que nosotros nos encontremos y para qué querramos. Es importante muchas veces cuando estamos iniciando un tema, cuando estamos aprendiendo, desarrollando un nuevo campo de nuestra personalidad, purificándolo, es importante estudiar, es importante traer información, aprender fechas, aprender de narrativas, que es lo que hacemos en Legión Azul. Muchas veces estamos adicionando conocimiento. Eso es importante muchas veces al inicio. Y en un segundo momento, cuando ya tú tienes, ya estás armado, ya tienes tus anotaciones, tus lecturas, ya has aprendido, ahí tú tienes que asimilar y ahí tú tienes que empezar a despojarte de algunas cosas y decir, no, solo voy a coger lo esencial y voy a buscar eso mismo reflejado en mí. Entonces, estas dos vías de conocimiento tienen que no despreciarse, sino saber en qué momento ser aplicadas. Lo que apuntan los derviches es que la primera vía, que es esto de añadir, como hicieron los eruditos, de colocar, de aprender mucho, tiene un riesgo. El riesgo es que si no sabes cómo manejarlo, puede que te tornes una persona que sabe muchas cosas, pero que no las aplica, que tiene mucho conocimiento, pero que no es sabia por dentro. Entonces ese es un campo riesgoso que te ofrece esa vía de añadir cosas. Pero si tú lo haces en un inicio para aproximarte al conocimiento y después que tú extraes lo esencial, lo que te alimenta y lo trabajas internamente y empiezas a pulir tu pared interior, perfecto, ahí sí funciona. Por eso tal vez es que el visir
premia a a los derviches. ¿Por qué? Porque si ya es un trabajo posterior, un trabajo después que ya hubo, ahí que está. Después que la pintura estuvo hecha maravillosamente por los eruditos, se necesitaba un espejo para reflejarlo con la luz que entraba, para hacerla fluida, para hacerla maravillosa. Porque también, si no hubieran pintado nada, nada se hubiera podido reflejar en la pared tan pulida. Se necesita de ambos, pero ellos dan prioridad a que después que te alimentes de conocimiento, trabajes tu parte interior, sobre todo, para poder reflejar lo que ya existe dentro de ti. Entonces, era importante traer este concepto para amarrarlo con lo que el cuento quiere decir y con lo que ustedes han expuesto. Algo más. Nuestro cerebro, ¿cómo es que funciona? Y esto es importante entenderlo. Cuando pongo la biología de la caverna, estoy haciendo un guiño, un amarradito con el mito de la caverna que no lo he tratado aquí, en estos temas que hemos pasado. Pero algo se acordarán ustedes, si no lo veremos en otro bloque, el mito de la caverna de Platón, en la que era toda una caverna muy oscura y un huequito allá arriba al inicio en la puerta de la pared, y la luz entraba y reflejaba sombras aquí en la pared atrás de la caverna oscura. Solo que lo que entraba en ese rayo de luz eran sombras difusas de lo que sucedía allá afuera, no era algo claro, no era la realidad. De la misma forma, nuestro cerebro es como la caverna de Platón también, nuestro cerebro, nuestra mente. Nuestro cerebro no registra la realidad como es. En realidad, nosotros no vemos la realidad como ella es objetiva, sino la registra a través del filtro de lo que hemos pasado. Si nosotros, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Si un día amanecemos muy felices, muy tranquilos, muy descansados, y de repente escuchamos unos pajaritos ahí en el patio haciendo sus cánticos y todo, nos vamos a alegrar y vamos a reír y vamos a decir, uy, qué bonito, la naturaleza me saluda. Pero si nos despertamos atrasados, molestos, cansados, enfermos, no hemos dormido, hemos pasado mal toda la noche, y los mismos pajaritos están cantando igual ahí atrás, nuestra reacción frente al mismo hecho va a ser completamente diferente. Ahí nosotros vamos a reaccionar mal, nos vamos a molestar, nos vamos a fastidiar, vamos a decir estos pájaros bulleros y no sé qué. Frente a un mismo hecho, nosotros reaccionamos de formas diferentes. Entonces, ahí hay que entender que el estrés, las emociones negativas, todo aquello que nos perturba, son como el polvo que distorsiona el espejo. Todo lo que nosotros tenemos de nuestras vivencias positivas y negativas son cosas que tenemos que pulirlas para que nuestro espejo interior refleje las cosas de forma mejor. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que nosotros somos un conjunto de malos hábitos, de defectos muchas veces, de andar renegando, de andar cansado, de tener una mala salud, en general, estoy hablando de las cosas negativas. Todo eso no permite que las cosas positivas que ya existen se reflejen. En realidad terminamos siendo como una piedra sucia. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de pulir por dentro hasta que nosotros... Disculpa, no se te escucha. Entonces también limpiar nuestros pensamientos, nuestras emociones, es trabajar esa pared de piedra que tenemos por dentro, hasta transformarla en algo limpio, en algo puro, ¿no? Que nos permita reflejar la chispa interior que llevamos dentro. Ahora, para finalizar sobre este cuento, ¿ya? Es bien chiquito. Les traigo tres lecciones bien sencillas para aplicación diaria. El pulido diario, y esto se relaciona con lo que Fernanda había dicho. Usar las dificultades cotidianas como arena fina para limpiar la percepción. En vez de quejarnos, usarlo
y aprender que son lecciones que nos enseña a pulir, 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 pulir lo que ya llevamos por dentro. Agradecer al karma, bueno, me sucedió esto, voy a aprender y vamos puliendo. Y continuos. Por eso hice el pulido diario. Segunda lección, el silencio protector. ¿Se acuerdan que los derviches trabajaron en silencio en cuanto pulían? Ellos no hacían bulla. ¿Por qué? Porque el crecimiento real ocurre atrás de la cortina, sin buscar la aprobación externa. Había una cortina que separaba los dos grupos y los derviches trabajaban en silencio y muy escondidos sin hacer mucho alarde. Es la misma situación. Nosotros necesitamos de ese silencio para poder trabajar internamente en ese pulido. Y último, la constancia. Si nosotros dejamos de pulir un solo día, el polvo de la mecanicidad vuelve a sentarse. Aquel hábito del hombre máquina que hablaba Gurdjieff, ¿no? Actuar de forma mecánica, como un autómata, reaccionando nada más frente a las cosas, como decían los estoicos. Eso vuelve porque es un mal hábito. Nuestra naturaleza humana, aún pesada, nuestro cuaternario inferior denso, nos jala. Entonces tenemos que ejercitarnos, ejercitarnos hasta que se vuelva costumbre. Es igual que cuando uno va a hacer ejercicio. Si nunca haces, haces 1 o 2 días, te duele el cuerpo y lo dejas. Pero si tú haces un poquito un día, otro día, va a llegar un punto en que ya no sientes, ya el ejercicio se hace parte de... Y esas fueron las lecciones para este cuento, para esta narración, muy sencillas. Como ya estamos terminando esta reunión, a manera de colofón, ¿ya? Yo quería que podamos leer estos consejos generales. Esto de aquí es la síntesis, son los consejos, las ideas que extraemos de todo el bloque que hemos leído. Entonces, para no dejar, para amarrar todos los temas, quería traerlos y que podamos compartirlos. A manera de pequeña interacción, vamos a leerlos uno por uno. Puede ser. A ver, Ivonne, ¿consigues leer el primero, por favor? La chispa de Prometeo. Mis lentes, espera, espera. Ernesto, ¿hay forma de que puedas agrandar un poquito la imagen? Sí, Por favor. Sí, ahorita te ahí. digo. Ya, un ratito. Ya. La chispa de Prometeo. ¿Se escucha? Sí, Sí. Ya. La evolución comienza con el robo del fuego, el acto voluntario de despertar la conciencia en medio de la oscuridad. ok, gracias. Vicky, sigue, por favor. La dirección, disciplina. No basta tener fuego si no hay dirección. Debemos dejar de ser máquinas reactivas para convertirnos en los conductores, aurigas, de nuestro Ah, propio carruaje. ok. Fernando, ¿tú consigues leer el tercero, por favor? Voy a tratar de leerlo. Está muy pequeñito y como estoy en Eh, celular, peor todavía. Ay, Pero Fernando, voy a hacer un intento. si no puedes, La prueba dice, Eros y Psique. El camino del alma es un proceso de pruebas y tareas que requieren paciencia y fe, no para ganar un premio externo, sino para transformarnos internamente. gracias, Fernando. ¿Quién más? Iván estaba, creo que no está. Bueno, Ivonne, el que Dime, sigue, por favor. la transmutación, el espejo. El objetivo final no es acumular conocimiento, sino limpiar nuestra naturaleza para que la verdad pueda reflejarse en nosotros de forma natural. Gracias. Vicky, Mm, Aplicación práctica. El legionario no busca milagros, busca la atención plena en el aquí y en el ahora, convirtiendo cada acto ordinario en una oportunidad de pulido espiritual.
Ok, muchas gracias. Bueno, estas ideas ya no son en sí aplicaciones prácticas del día a día porque hemos tenido muchas. Inclusive acabamos de hablar de unas 3 aplicaciones producto del cuento que hemos leído. Pero son ideas que amarran todo lo que hemos tratado hasta hoy en escalerita, ¿no? Primero uno, después el otro, el otro, el otro. Es el gran resumen, pero que explican de gran manera cómo es este camino. Y nos da ideas, y nos da tips, y nos da el camino, pero es muy volitivo también, porque si lo vemos, todos ellos nos indican por dónde ir. Entonces, los mitos, los cuentos, en muchos casos las parábolas y las narraciones orales, son muy sabias porque te dan una sabiduría atemporal. Por eso cuando se habla de la sabiduría antigua o de la sabiduría oral, ¿no? Las narraciones, los mitos, los cuentos, podemos entender que no eran apenas historias que se contaban para entretener, eran una llave de conocimiento, era una bomba de conocimiento poderosa que se transmitía de generación a generación. Y como esa manera de una narración, siempre guardan esos elementos, es como un cofrecito con un montón de gavetitas, ¿no? Cada una con una esencia ahí guardada, es increíble. Y eran fáciles, entretenidos, pero eran fáciles de transmitir de generación en generación por lo simbólico y por lo importante que es. Entonces, espero que con estos mitos y estas eh, narraciones, estas revisiones filosóficas, hayamos podido llegar a un entendimiento un poquito mejor de qué es lo que significan ellos y qué representa para nosotros en la evolución. ¿Sí? ¿Algún comentario que ustedes tengan? Mm, 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 mm. ¿No? Fernando. Bueno, No, ya también hemos Ernesto, por pasado los ahora 10. nada. Más bien, muchas gracias por esta recopilación interesante y que va, como muestras en tu cuadro, va sumando, ¿no? Poquito a poco, una serie de conocimientos que, bueno, espero que cada uno en su medida pueda ir encontrando formas de aplicación, ¿no? En el día a día. Nada más eso, Ernesto, y gracias. Sí, Y es gracias. importante, gracias a ustedes. Creo que es importante tanto el anterior, que son las lecciones que salen a partir del cuento de los derviches, y esto que es el último, eh, es un amarrado sucinto de las ideas que salen de todo el bloque que hemos tratado, ¿no? Yo les voy a Gracias. pasar estas informaciones, sí, les voy a pasar todas estas informaciones más el material de lectura, que es un poco más detallado para que lo puedan repasar. Y el enlace del video, posiblemente mañana en la noche o pasado mañana. Muchas gracias a todos. Sí, gracias. Este miércoles que viene y domingo no va a haber actividad. O sea, estamos retornando el miércoles 4 de esta semana a la otra. ¿Ok? Ya. Ya. No va a haber Ya examen, ¿no? no. No, Gracias, Ernesto. no. Ivonne quiere examen, Ivonne. Te Ah, dije. Ay. bueno. Chao, muchas gracias. Chao a todos. Buen fin de semana. Me A Chao, voy a ustedes. Hawái. gracias. Me estoy yendo a Bueno, Gracias. Hawái. Cuídense y chao, chao. Chao, chao, hasta el besos. próximo presidente. Hoy, ¿verdad? Buena, Hoy está más buena. tardecito. Chao.